En esta clase lo que vamos a hacer es repasar acerca de lo que habíamos abordado acerca de la observación, que estuvimos viendo en la clase 1 y 2. Esto según el material del capítulo 3, la observación educar la mirada para significar la complejidad, de Rebecca Nijovic, que se encuentra presente en el libro Transitar la formación pedagógica del año 2009. La autora lo que hace en principio es hacer una pequeña reseña acerca de la observación a lo largo de la historia. Ella se pregunta, ¿para qué se debe observar? Y ella señala algunas funciones como para contrastar teorías, describir situaciones, identificar conductas o reflexionar acerca de las situaciones que se producen en el proceso de enseñanza y también el de aprendizaje. Como habíamos dicho, se hace una pequeña reseña desde los inicios del sistema educativo argentino en 1920, en el cual las observaciones que llevaban a cabo los practicantes de la formación docente eran colectivas. Iban los estudiantes en grupo a observar clases y lo que hacían era más que nada una crítica a la enseñanza. Pero esa observación se daba sin la interacción o la alternancia entre profesor, observador, profesor, estudiantes. No tenían que tener contacto, sino que debían ser meros observadores sin participación. Más adentrado en el siglo XX, las observaciones empezaron a ser individuales, pero tenían una cierta estructura, eran observaciones estructuradas con cuestionarios ya codificados. Estos cuestionarios lo que hacían más que nada eran describir las conductas. Años después, más adentrados en estos tiempos, con la influencia de la psicología en el aprendizaje, se empezaron a hacer relatos acerca de relatos o narrativas basados en la etnografía y se basan en el enfoque clínico. Vemos de esta manera cómo la observación es una estrategia transversal de formación. Transversal decimos porque se va a trabajar no solamente desde el espacio práctica y reflexión, sino desde todos los espacios de la formación docente. Es un proceso inherente a la formación y no solamente para los alumnos que se encuentran en formación, sino en todo el proceso de la carrera docente. La observación está al servicio de una formación centrada en el análisis, del análisis de las prácticas. Permite analizar situaciones observadas, implica tomar distancia entre las mismas y es el ejercicio del análisis que comienza en el trabajo de la formación. Lo que va a hacer es permitir, a partir de la observación de los otros, analizar la propia práctica. Estas palabras son tomadas de Gilles Ferry del año 1997. Y entre las funciones acerca de la observación, tomamos el aporte, la autora toma el aporte de Ávila, que va a distinguir entre las funciones de regulación, vigilancia y seguridad, recriminación, análisis e interpretación, de las cuales la vigilancia y seguridad y el análisis e interpretación son las que son vinculadas al ámbito educativo. También la autora sostiene que observar con atención significa concentrar selectivamente la mirada. ¿Por qué selectivamente? Porque la realidad es amplia y lo que hacemos es hacer foco en un determinado aspecto de esa realidad. Como ocurre en toda selección, hay algunas cosas que no se tienen en cuenta. Entonces van a haber diferentes interpretaciones como maneras de mirar el mundo existan. Si nosotros observamos la imagen que está en esta diapositiva, para uno de los observadores, hay dos observadores que están mirando una misma imagen, pero para uno de los observadores hay 4 palos y para el otro son 3. Si nosotros vemos desde el punto de vista de un observador, este tiene razón, pero si vemos desde el otro punto también tiene razón. Con lo que nosotros concluimos que la observación
va a tener mucho que ver con con la predisposición y con el recorte de la realidad que realiza el observador. La observación, a su vez, de acuerdo a la autora, es sistemática porque sigue un procedimiento específico, se realiza o se debe realizar con un detenimiento y debe depender de la situación en la que se produce. Con respecto a los tiempos de la observación, la autora hace una clasificación. De acuerdo al tiempo que permanece el observador en el terreno de observación, las observaciones pueden ser longitudinales, cuando el tiempo de observación es prolongado, o transversales, cuando se realiza en un marco específico de tiempo. También la autora habla acerca de los diferentes momentos de la observación y divide la observación en 3 momentos. Primero que nada, la preparación. La preparación es el momento antes de la observación, donde el observador debe clarificar la intencionalidad. ¿Por qué yo hago esa observación? ¿Qué aspectos de la realidad yo voy a centrar? Vieron ustedes que nosotros estábamos viendo la clase de Gregor y estábamos viendo la interacción del docente con los alumnos. Habíamos hecho foco en ese aspecto, pero también nosotros podíamos haber empezado la observación vigilando el escenario, diciendo, por ejemplo, que era una aula amplia en la que los asientos estaban dirigidos hacia la pizarra de enfrente, que el profesor tenía una pizarra, varias pizarras divididas en 4 que podían subirse y bajarse, ¿sí? Pero como por ejemplo, en este caso yo les pedí simplemente que se centren en el proceso de interacción entre el docente y el alumno, ustedes tuvieron que observar acerca de ese aspecto. Por eso es importante clarificar cuál es la intencionalidad que yo voy a tener con esa observación. También debo clarificar qué instrumentos voy a utilizar. Como ustedes habían visto, como habían señalado los diferentes instrumentos que utilizaban ya desde el año pasado, ustedes utilizaban listas de cotejo, ustedes habían hablado de registros. ¿Cuál va a ser la manera de captar esa realidad que voy a utilizar al momento de la observación? Y también establecer acuerdos. Si ustedes van a ir a observar una clase, ¿sí?, de un profesor, lo que ustedes tienen que saber en qué días se va a llevar a cabo esa clase, qué grupo de estudiantes, pedir permiso, por ejemplo, si ustedes quieren realizar filmaciones o tomar fotografías, hay que acordar previamente para no invadir a las personas o sujetos observados, ni tampoco a esa persona que es responsable de esa clase. Luego, el segundo momento es la observación propiamente dicha, donde se realiza el registro. El registro puede ser en crudo, donde nosotros podemos tomar notas, apuntes con un cuaderno, con hojas, ¿sí? Tomar registro, filmaciones o grabaciones. Dijimos antes que nada que esas filmaciones o grabaciones deben ser consensuadas previamente. También podemos recolectar material. Supongan que en esa clase el profesor reparte fotocopias. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, para añadir a su registro esa fotocopia y adjuntar. O si, por ejemplo, ustedes tomaron una fotografía, ¿sí?, después la adjuntan a su registro. Y pues la tercera fase es el momento posterior a la observación, donde se construye el registro comunicable a partir de las notas que yo tomé, a partir de los insumos que yo capté, qué información me va a permitir interpretar luego esa realidad que yo observé. Y hay, de acuerdo a la autora, diferentes tipos de registro o instrumentos de observación. La autora menciona principalmente a 2, los registros categoriales y los narrativos. Los registros categoriales son categorías, va a utilizar categorías para registrar los hechos.
y esos hechos van a registrarse a medida que se producen. Va a ser una grilla que más que nada similar al aspecto que habíamos hablado en la segunda fase que hablaba la autora, en la que más que nada va a ser una grilla sistemática en la que, por ejemplo, voy a realizar cruces o, o, eh, o voy a poder sistematizar rápidamente la información a partir de instrumentos como grillas, listas y escalas de valoración. Después tenemos dentro de los registros narrativos, estos registros me van a permitir captar una realidad de manera más minuciosa. Esas observaciones van a estar centradas en las acciones para tratar de registrar todo lo ocurrido, pero de acuerdo al foco que yo quiera hacer, como por ejemplo en el caso que yo he hablado de registrar acerca de las interacciones que se daban en la clase. Y los instrumentos en este caso van a ser notas de campo, diarios o registros de incidentes críticos. La autora hace foco en las notas de campo en 4 columnas, en las cuales se registra la hora, se describen los hechos, se realizan inferencias subjetivas y a partir de lo observado se realizan hipótesis en base a la teoría. Acá tenemos, por ejemplo, en la hora se consignan los cambios o la hora en el tiempo transcurrido. Por ejemplo, en el primer caso, inicio de la clase, marco en qué hora se produjo ese hecho. La descripción de los hechos, qué pasó. Después, lo que se va a hacer en ese caso se describe la situación concreta. Las inferencias subjetivas es, a partir de ese hecho, qué sensaciones o percepciones tiene el observador. Y las hipótesis son las conjeturas o explicaciones y conceptos teóricos que van a ayudar a explicar la situación observada. Acá voy a tomar el ejemplo de la clase de Gregor. Pongo la hora 14, porque en este caso no teníamos una hora específica, pero vamos a poner como si fuera que estuviéramos en clase en este momento. La descripción de los hechos. El profesor escribe fórmulas y gráficos de funciones. Algunos alumnos prestan atención mientras que otros se encuentran realizando otras actividades. Limándose las uñas, bostezan. Veamos que también hay algunos que miraban el diario. Los alumnos levantan la mano, pero no son percibidos debido a que el profesor se encuentra mirando la pizarra. Ahí en este caso hacemos un relato objetivo de los hechos sin expresar valoraciones. Las valoraciones las vamos a hacer en la siguiente columna que refiere a las inferencias subjetivas. El profesor se concentra en exponer la mayor cantidad de contenidos, pero sin considerar el conocimiento previo de los estudiantes. Puedo poner también, por ejemplo, el profesor no le interesa la opinión de sus estudiantes. O el profesor, por ejemplo, no presta atención porque se encuentra muy concentrado en su clase. Después tenemos los estudiantes muestran cara de decepción al no ser considerados por el docente. O podemos poner también que aquellos que estaban haciendo otras cosas, los estudiantes no muestran interés por el desarrollo de la clase. Y ahí podemos poner en la última columna la interpretación teórica o cuáles son las hipótesis de qué marco teórico referencial puede explicar esas situaciones. Acá, por ejemplo, yo pongo modelo didáctico tradicional, conductismo y estrategia expositiva, ¿sí? Que se refieren a los hechos que fueron observados. La autora hace referencia a la necesidad de hacer foco, o sea, de tomar conciencia de qué marcos de interpretación propios y de los sujetos observados van a poder permitir observar esa realidad como si fuera un microscopio, porque si yo tengo una realidad tan amplia, yo no puedo analizarla por completo, entonces necesito hacer foco.
Y también refiere algunos de los obstáculos que se pueden producir en la observación, como el caso de la reactividad de los sujetos observados, que esa reactividad va a variar de acuerdo al nivel de participación del observador. En las observaciones no participantes, esa reactividad es casi imperceptible, ¿sí? Pero no se dice la autora que esa realidad no se llega a dar por completo, porque así sea no participante la observación, llega a tener incidencia el observador en la realidad observada. Y luego en las heteroobservaciones, que es cuando un sujeto externo es el que observa, es donde se pueden llegar a tener mayor tipo de reactividades.